Como sabes, nuestro planeta es una gran esfera. Esto representa un problema importante cuando queremos hacer una representación fiel de nuestro planeta en un mapa plano. Se han desarrollado diferentes maneras de representar a esta esfera de manera plana. A estas formas se les conoce como proyecciones cartográficas. Hablaremos principalmente de tres tipos de proyecciones. Si la figura auxiliar es un cono, se llaman proyecciones cónicas. Proyecciones cilíndricas cuando se usa un cilindro. Y planas o azimutales cuando utilizamos un plano. La proyección cilíndrica considera la superficie del mapa como un cilindro que rodea a la Tierra tocándola en el ecuador. Los paralelos y los meridianos son líneas rectas que se cortan perpendicularmente, como si fuera un plano cartesiano. En este tipo de proyecciones, las formas terrestres que se encuentran en los polos son las que más se distorsionan. Por eso, esta proyección no se utiliza para las regiones que están más allá de los 40 grados de latitud al sur o al norte. La proyección cilíndrica conforme de Mercator es una de las más conocidas y utilizadas en este tipo de proyecciones. Es muy exacta en las regiones ecuatoriales, pero en las latitudes altas se distorsiona bastante. Otras proyecciones cilíndricas son la proyección de Robinson y la proyección de Utiliza Peters. el cilindro para llevar la superficie esférica al plano. Lo más usual es que el cilindro envuelva a la Tierra por el ecuador. De esta forma, los meridianos se representan como líneas rectas, paralelas, equidistantes entre sí y perpendiculares a los paralelos. Los polos no tienen representación, porque el eje de la Tierra nunca puede cortar al cilindro en su superficie lateral. Las proyecciones cónicas nos sirven para representar solamente uno de los dos hemisferios. Para prepararla, se coloca un cono en uno de los extremos del planeta y en el mapa que resulta, los paralelos se representan por medio de arcos concéntricos y los meridianos son como radios que parten del polo. Esta representación es más fiel a la realidad conforme más cerca estemos del polo, pero mientras nos acercamos hacia el ecuador, las figuras comienzan a distorsionarse. La proyección cónica conforme de Lambert es una de las más conocidas de este tipo y se utiliza para hacer la cartografía de países o continentes pequeños, por ejemplo, Australia. Imagina que la Tierra es un gran cilindro que luego extiende sobre la mesa. Esta proyección funciona muy bien con las zonas del ecuador y las colindantes, pero según nos acerquemos a los polos se vuelve más distorsionada. Una de las desventajas de la proyección cónica es que solo se puede ver un hemisferio, mientras que el otro no se puede ver correctamente y sale desproporcionado. La proyección cónica consiste en mirar la Tierra sobre un cono como este. Una vez abierto el cono se vería así. Es muy práctica para las zonas templadas. Una proyección azimutal es la que resultaría al proyectar el globo terráqueo sobre una hoja de papel que estuviera en contacto con la superficie de dicho globo terráqueo en un solo punto. La mayor ventaja de esta proyección es que muestra la verdadera dirección entre dos puntos de este mapa. Esto hace que sea muy útil para la navegación, especialmente la navegación aérea. Por otro lado, la mayor desventaja está en que con esta proyección únicamente podemos representar la mitad del globo y no el globo completo. Útil para representar el polo o pequeñas áreas, ya que la deformación aumenta al alejarse del punto de contacto. La proyección azimutal consiste en proyectar la Tierra sobre la base de un plano imaginario que toca el planeta. Normales cuando el eje de la superficie de proyección es perpendicular al plano del ecuador. Transversas o transversales cuando el eje de la superficie de proyección es paralelo al plano del ecuador. Las proyecciones oblicuas se dan cuando la posición de la figura auxiliar no es ni paralela ni perpendicular al ecuador. En resumen, podemos tener una combinación de proyecciones por figura auxiliar empleada y la orientación del eje con respecto al ecuador. Cada proyección representa mejor una área determinada, pero también tiene cierta deformación. Por ejemplo, tenemos la proyección cilíndrica normal,
con el cilindro perpendicular al ecuador, cilíndrica transversa cuando el cilindro es paralelo al ecuador y cilíndricas oblicuas cuando el cilindro está en diagonal. Las proyecciones también pueden ser secantes o tangentes. Secantes cuando la figura auxiliar corta la Tierra en varios puntos. En el ejemplo vemos que el cilindro corta dos paralelos. Las proyecciones tangentes tocan un punto. En la figura, el cilindro toca al ecuador. Las proyecciones bien se pueden clasificar por la posición del foco o centro de la proyección. En las proyecciones gonómicas, el foco es el centro de la Tierra. En las estereográficas, el foco es opuesto al centro de la proyección. Es decir, está en el punto contrario, en la antípoda. La proyección ortográfica se forma cuando el centro de la proyección se aleja al infinito. Las proyecciones también se clasifican por el elemento que conservan. Se les denomina conformes, isogónicas u ortomórficas cuando la proyección mantiene la forma de los objetos. Las proyecciones equiareales, equivalentes u homolográficas conservan la superficie, y en las proyecciones equidistantes la escala es verdadera entre un punto o dos puntos y el resto de los puntos en el mapa o a lo largo de cada meridiano. Existen, por lo tanto, decenas de proyecciones diferentes con características únicas. Todas las proyecciones presentan deformaciones, sin embargo, cada una procura disminuir las distorsiones en un elemento y en una región en concreto.